hizo libre, Él me 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 hizo libre. A ver, con gritos de júbilo. Cuando son libres para saltar. Vamos a cantar y decir: cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, quieres contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Y danzaría siempre, Dios, por tu grande amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu grande amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, puedo gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, quieres contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu grande amor. Estamos cantando, somos felices. Estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar y contemplar tu sonreír y a tus ángeles danzar, porque el gozo está aquí. A ver, dilo con gozo, ¿por qué? Porque el gozo está aquí. ¿Por qué? Porque el gozo está aquí. Un grito de júbilo. A ver esa guitarra.
Que Dios les bendiga. Qué privilegio poder llegar nuevamente hasta la intimidad de su casa. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que a través de estos medios se comunican, están en ese contacto con nosotros y también y principalmente con la bendición de la palabra que el Señor pueda darnos a nuestro corazón. Hoy queremos ministrar su vida a través de este rema que el Señor ha puesto en nuestro ser. Y es que a veces uno se preocupa porque cuando ve el proceder de las personas religiosas o de las personas que quieren buscar a Dios, incluso con un corazón sincero, pero a veces tienen conceptos equivocados de algunas cosas del Señor, algunas cosas espirituales. Diría yo que algunos hasta alejados de una realidad bíblica. Y Jesús lo dijo en un momento: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que nos tomamos este tiempo para poder escudriñar, para poder detallar con el pie de imprenta, con la misma palabra del Señor, que pueda venir a nosotros ese conocimiento que nos va a ir equipando constantemente. Y lo más importante es que crezcamos, que podamos desarrollar madurez en nuestra vida y de esa manera poder tomar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarle acerca de las realidades del reino. A veces cuesta ponerle título, tal vez alguno dirá, mejor si hubiese llamado de esta otra manera. No hay problema, usted puede ponerle a sus notas como usted lo reciba de la mejor manera. Pero he querido enfocar algunos aspectos generales del reino. Y digo del reino porque entendemos que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos está contenido en todo el reino de Dios, porque Dios gobierna sobre todo y en todo lugar. Y los cielos son una parte del gobierno de Dios. Entonces uno está implícito en el otro, pero no lo es todo. El reino de los cielos no lo es todo, va más allá. Acuérdense que Cristo subió más allá de todos los cielos. Entonces, para llenarlo todo. Entonces, consideremos algunos aspectos. Se lo voy a decir de esta manera para darle una perspectiva inicial del asunto, porque algunas personas han creído que el reino de Dios tiene que ver solo con aspectos terrenales, con la solución de problemas familiares, de problemas económicos, de situaciones sociales o políticas. Incluso hasta la política han metido a veces en el reino, en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero yo quiero darle algunos puntos bíblicos en los cuales podemos ver en acción, en operación, el reino de Dios o el reino de los cielos, y son aspectos que podríamos decir son buenos, pero también hay otros que aparentemente diríamos que no son buenos, pero que sí se dan dentro de ese reino. Ya lo vamos a ver con los versículos bíblicos, no se me asuste. Pero el primer aspecto que quisiera ver se encuentra en Mateo capítulo 6 y verso 33. Muy conocido por todos, pero que a veces no se llega a comprender o no se le da el énfasis necesario. Pero dice en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto podemos recordar que el problema de la gente era que estaba preocupada, estaba con ansiedad por lo que habían de comer o habían de beber, de vestir. Y entonces ese afán como que nos desenfoca de la realidad que tenemos que estar viviendo. Y por eso el Señor dice en un momento: por nada estéis afanosos. Entonces no se trata de afanarse por la comida, porque hay gente que solo eso y trabaja. ¿Y para qué trabaja? Para comer. Y es que si no trabajo no como, y mis hijos no van a comer, y yo tengo que dejarle algo a mis hijos, y anda en una ansiedad constante. Pero
El consejo del Señor acá es que se busque primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir por añadidura. Entonces, poniéndole ya un cimiento acerca de lo que es el reino de Dios o lo que debe de ser en la vida de nosotros, es que nosotros debemos de darle prioridad. El reino de Dios debe de ser prioridad en nuestra vida. Mucha gente tiene sus prioridades de cabeza. A veces ni tiene prioridades. Vive una vida solucionando problemas. Si se le presentó un problema familiar, pues atendamos eso. Se le presentó un problema económico, pues solucionemos esto. Tiene un problema de salud, pues hagamos. Y ahí va, como saliendo del paso, saliendo de las situaciones temporales que se van presentando. Sin embargo, el consejo de parte de Dios para nosotros es que nos enfoquemos en el reino de Dios, que el reino de Dios ocupe el primer lugar, que ocupe el primer lugar, porque si nosotros nos afanamos por cualquier otra cosa, entonces estamos dejando en segundo plano, en tercer plano o a saber en qué número, porque hay gente que dice, no, mire, primero hay que trabajar. Y después de eso hay que ver a la familia. Y después de, si queda tiempo, hay que ir a la iglesia. Si queda tiempo, hay que servir a Dios. No, no es así. El consejo divino es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Comida, bebida, vestido, vendrá por añadidura. El Señor sabe de las cosas que tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué vivir en ese afán constante por las cosas materiales cuando al final, honestamente, no llenan, no satisfacen? Mucha gente está estresada porque trabaja y su familia a veces le demanda algo, no hay tiempo para nosotros, y reacciona mal. Si para eso me esfuerzo, para eso trabajo, para que ustedes tengan comida, al final no hay satisfacción. Sí hay esfuerzo y gracias por ese esfuerzo, y qué bueno que su familia tiene a un padre responsable, a una madre responsable que está pensando en la provisión material. Pero no es solo eso. La vida no consiste en solo las cosas materiales. El reino de Dios debe de ocupar un lugar privilegiado. Debemos de tener claridad, el enfoque adecuado, porque si buscamos primero el reino de Dios, mire pues, es que la gente cuando tiene problemas, primero busca a sus amigos. Primero busca, tiene un problema económico, voy a ver quién me presta. Ya sé mi amigo, ya sé mi mamá, mi papá, mi hijo, y qué sé yo, un hermano en la iglesia. Y buscando en lo terrenal. Cuando hay un problema económico, primero el reino de Dios. Señor, aquí estoy delante de ti, tengo esta situación, Señor. Te ruego que me des sabiduría. Porque ¿será que estoy cometiendo un error? ¿Será que le abrí una puerta al enemigo para que afecte mi economía? ¿Será que no te estoy cumpliendo como debo de hacerlo? ¿He desobedecido en algo? Eso es poner el reino de Dios en primer lugar. Pero no se trata de poner las cosas terrenales, la ira, el enojo. Si tanto que me esfuerzo y nadie agradece nada. Estamos fluyendo en un plano terrenal. Estamos poniendo primero lo terrenal, el esfuerzo nuestro. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Debe de ser una prioridad. Por eso le estoy hablando de las realidades del reino. Esto debe de suceder en nosotros, en nuestra vida. El reino debe ocupar el primer lugar. Luego en Mateo capítulo 9, verso 35, hay otros aspectos interesantes del reino. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Mire lo que hacía Jesús, enseñando en la sinagoga de ellos. Número 2, predicando el evangelio del reino. Y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, qué lindo es el evangelio, qué lindo es ese
reino que llega a nosotros, porque en él, en ese reino, hay enseñanza. Si de algo carece el hombre, es de enseñanza en algunas disciplinas de la vida. Yo sé que una universidad, hay centros de estudio donde le enseñan a uno ciencias, donde le enseñan a uno letras, donde le enseñan diferentes disciplinas y que uno puede aprender tantas cosas que son provechosas para esta dimensión. Pero necesitamos también que ese reino se manifieste a nosotros, pero en una manera de enseñanza. Porque a veces el inicio de nuestro aprendizaje no fue de la manera adecuada. Cuando vemos en el Génesis a Adán y Eva cometen pecado, desobedecen a Dios y se van a esconder, Dios los busca. Dios está tratando de establecer esa conexión con ellos, aunque ellos ya la habían roto, pero Dios busca. ¿Sabes qué? Si tú has cometido un error, si hemos tropezado en algún momento y la vergüenza y ese pesar que hay a veces en el corazón hace que nos escondamos de Dios, siempre la voz de Dios llega a tu corazón. Hoy está llegando a tu corazón y te está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Sabes? No es que Dios no sepa dónde andamos, no es que Dios no sepa lo que hicimos ayer, lo que hicimos la semana pasada. Tal vez nadie se ha dado cuenta, tal vez ya borraste el historial, tal vez ya hiciste algo o alguien te ayudó, pero ya no está alguna evidencia física. Pero Dios sí sabe lo que ha pasado y tu corazón sí lo sabe, y a veces el enemigo trae cargas, acusaciones, estorbos en nuestra vida. Pero qué lindo poder recibir ese evangelio del reino que es predicado a nosotros y que a través de él nos enseña el Señor, y podemos ver que nuestro pasado, que nuestros pecados han sido borrados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos enseñanza, necesitamos. Jesús en su ministerio aquí en la tierra recorrió aldeas y ciudades, no fue selectivo, no solo en las ciudades donde había comodidad, había buen transporte quizás, aunque adecuado a la época, pero hay gente que quiere vivir el evangelio, pero solo en buenas comodidades. A veces nos toca que ir a lugares, hermanos, donde es difícil el poder dormir, el poder estar. A veces el clima no es el adecuado, a veces el lugar, hay zancudos, hay diferentes cosas que pueden intranquilizar. Pero si estamos sumergidos, si tenemos la conciencia de lo que es el evangelio del reino, pues vamos a ser enseñados. El Señor Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Mire qué cosas más hermosas las que hay en el reino, en esa dimensión del reino de los cielos. Aquí en el versículo anterior decía el reino de Dios, pero aquí está específicamente hablando de el evangelio del reino, donde hay enseñanza. ¿Qué te hace falta? ¿No sabes cómo tratar a tus hijos? Métete en el evangelio del reino. Ahí hay revelación, ahí hay enseñanza. A través de la predicación el Señor abre nuestros oídos, taladra nuestros oídos y nos da la sabiduría. Pero ¿sabes qué? También en ese evangelio del reino hay sanidad. Si nos han causado una herida, si nos han causado a través de una situación nos causaron dolor en nuestro corazón, y a veces eso, cuando recordamos, nos duele. ¿Sabes qué? Cuando el evangelio del reino llega a nosotros, hay sanidades, no solo del cuerpo. Hemos sido receptores de sanidades de nuestro cuerpo de una manera constante, de una manera impresionante. Acá en la congregación, en la Santa Cena, a veces se escuchan los testimonios de personas que fueron sanadas, que por años padecieron de algunas cosas. A veces en alguna visita ministerial uno ora por las personas y el Señor restaura la salud. O sea, el evangelio del reino es eso.
no es una vida religiosa. En el Evangelio del Reino debe de haber enseñanza, debe de haber predicación, pero también debe haber sanidades. Y si yo estoy metido en el Evangelio del Reino, pues entonces estoy atento a la predicación, estoy atento a la enseñanza. Le suplico a Dios, cada vez que voy a oír una predicación, le pido a Dios que me hable, que mi corazón sea una tierra fértil, porque estoy en esa dimensión del reino. Le estoy hablando de las realidades que podemos palpar. Entonces, ¿qué hay? Enseñanza, predicación y sanidades. Pero avanzamos otro poquito más. Mateo capítulo 13, verso 24. Dice, les refirió otra parábola. El Señor habló mucho por parábolas en diferentes momentos. Incluso explica el propósito. Pero en esta parábola dice, el reino de los cielos, oiga, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? De las realidades del reino. Y por eso le decía yo al principio, hay cosas buenas, pero hay cosas que aparentemente no son buenas, sin embargo, sí se dan en el reino. Esta es una de ellas. Mire, las otras, excelente, ¿verdad? Porque sanidades, enseñanza, predicación, eso es bueno, todo es bueno. Pero aquí sí encontramos esa diferencia. Mire, un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Entonces, en el reino de los cielos tiene que haber siembra. Tiene que haber siembra. Y óigame, no le estoy hablando solo de dinero, porque hay gente que habla de siembra y cosecha y a ver si me siembra ese reloj, a ver si me siembra ese carro, a ver si siembra una casa, y solo andan pidiendo. A través de la palabra siembra, andan pidiéndole a los demás, ¿verdad? A los hermanos o a otros consiervos, cosas materiales. Pero no, el evangelio del reino no es eso. Estamos hablando, por ejemplo, aquí estamos hablando de los hijos de Dios que fueron puestos en el campo, que fueron puestos en este mundo para poder ser luz, para poder ejecutar un propósito divino, un plan celestial de salvación. Pero dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Pero está hablando del reino de los cielos, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Pero el enemigo siembra mala semilla. Pero siempre, ¿dónde la sembró? ¿Dónde estaba la buena semilla? En el campo. Donde también pues la semejanza del reino de los cielos. Y ahí es donde muchos cristianos, familias, se desaniman. Porque creen que el reino de Dios o el reino de los cielos son solo cosas buenas. Son solo amor, solo llevarse bien, solo dinero. No hay escasez, no hay enfermedad, no hay conflictos con otra persona. Pero el evangelio no dice eso. Incluso dice, hierro con hierro se aguza, y así el rostro del hombre con el hombre. O sea, cuando vemos las diferentes versiones, hay en los pleitos, en los choques que tenemos, como que se va afilando, como que se va perfilando nuestro carácter con los frutos del Espíritu. Entonces, hay cizaña. Definitivamente hay cizaña. Viene el enemigo y siembra cizaña. Incluso en un momento dicen los siervos, vamos a arrancar la cizaña. No, dice el Señor, déjenla crecer, no vaya a ser que se equivoquen, porque a veces la cizaña se parece mucho al trigo. Entonces mejor esperemos a que dé su fruto, y cuando venga el tiempo de cosechar, entonces ahí los ángeles van a hacer una división. Fíjese, entonces no hay solo cosas buenas. Estoy en la iglesia, qué bonita la iglesia, hay palabras, me gusta la adoración, encontré una casa. Usted que vive en otro país o que está en otra congregación, no estoy hablando solo de acá, de esta congregación. Usted puede encontrar una casa donde recibe palabra, donde le ministra el tiempo de la adoración, le sirve para que usted entre a la misma presencia del Señor y adore y se derrame y exprese su amor y reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero
tarde o temprano puede llegar el enemigo y plantar una su cizaña ahí. Un hermanito que tal vez no le va a llevar bien a usted. Pero eso no significa que tiene que irse de ese lugar. Ay, no, todo estaba bonito, solo vino ese o esa y ya se arruinó la iglesia. No, por favor, ahí está. Aquí como que ya se arruinó la iglesia, hay muchas cizañas. No. Ahora, si el pastor es el que no está bien y el cizañudo, diríamos, entonces sí, ahí hay que tomar, dirigidos por el Espíritu Santo, hay que tomar decisiones. Pero ¿por qué abandonar tu lugar? ¿Por qué abandonar la familia donde Dios te plantó? Porque hay algunos hermanos que tal vez tienen mal testimonio, que tal vez tienen mal proceder. Tal vez eres un servidor, eres una servidora. Y entonces orientas, aquí hermano, siéntese. Y el otro le tira la cara, el pelo, o le dice, no, ya me voy a sentar donde quiera. Y por eso usted va a dejar el privilegio que Dios le ha dado. No, mire, en el reino también a veces hay cizaña. El enemigo pone, a veces se infiltran algunas personas con el propósito de estorbar el crecimiento de la iglesia, de estorbar el desarrollo de las ovejitas que están ahí, o a veces de estorbar al mismo ministro. Entonces, no, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas. Dios siempre va a sembrar buenas semillas en su campo, pero el enemigo va a tratar de sembrar cizaña. Guardemos nuestro corazón para que no sea en nosotros, que no seamos nosotros los murmuradores. ¿Sabe que hay gente que se identifica por eso en las congregaciones? Murmuradora, pero murmuradora. ¿Quiere usted ponerse al día con todos los desacuerdos de la iglesia, de cualquier iglesia? Entonces busca una persona, ese les da la historia de todos los problemas según él. Según él, lamentable, ¿verdad? Pero sí pasa eso. De que no está de acuerdo, que la pintura de la iglesia, que la ubicación de esto, que la ubicación de lo otro, y por qué no hacen aquí, y por qué no evangelizan, y por qué no visitan, y por qué no, y todo, por qué no hace, y él no hace nada. Bueno, sí hace algo, criticar. Entonces a veces está como desestabilizando los corazones, pero yo le digo, no se mueva del lugar donde Dios le ha puesto, porque yo sé que en esta predicación no es solo para la iglesia local. Esto trasciende a fronteras y hay gente que tal vez me está escuchando en este momento porque no fue a su iglesia, está triste, le hace falta, pero ¿por qué? Porque hay problemas, porque tal vez una cizaña le lastimó ahí en su familia espiritual. ¿Sabe qué? Perdone, sane y vuelva a acercarse, reintégrese al cuerpo, a la familia que Dios le ha asignado para poder cumplir su ministerio. Entonces yo diría que entonces en el reino hay buena semilla y hay cizaña. Entonces no podemos negarlo. Aquí está en la escritura y usted no se desanime por la cizaña que pueda haber en algún momento. Seguimos con Mateo capítulo 13, pero ahora el verso 31. Dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces fíjese, según el contexto, dice que el grano de mostaza es pequeñísimo, pero que cuando crece, se hace grande, incluso a pesar que dice que es hortaliza, que se vuelve un árbol. O sea, entonces yo diría que el reino de los cielos, sí, hay siembra, pero también hay crecimiento. También hay crecimiento. Necesita saber que lo que se siembra, mire, yo lo tengo claro. Por eso es importante reflexionar en el tipo de siembra que hacemos, porque ninguna siembra es relativa a la cosecha. Siempre la cosecha es más que la siembra. Oiga esto, en lo positivo y en lo negativo. Usted siembra 2 o 3, granitos de maíz en la milpa y puede salir 1 o 2 matitas, y por eso se siembran varias, por si los zanates se comen alguna o se echa a perder otra, pero nacen las matitas. Pero de ese grano no dio un grano de cosecha. A veces
una buena mazorca o dos, hermano, entonces la cosecha es más que la siembra. Siempre sucede así, siempre sucede así. Pone usted una semilla de un aguacatal o un aguacate y nace el árbol. ¿Y cuántas cosechas? ¿Y qué número de aguacates va a dar en cada cosecha ese árbol? Es impresionante cómo se multiplica la cosecha cuando se pone una semilla. Entonces, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Cosa pequeña, pero cuando se desarrolla, puede dar sombra, puede albergar incluso a las aves. Mire qué interesante. Meternos en el evangelio del reino, aunque parezca mínima nuestra vida, aunque parezca tan insignificante nuestra aportación, no económica, es que no siempre debemos de pensar en lo material. Yo entiendo que hay que honrar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero no es una enseñanza sobre eso en este momento. No es una enseñanza sobre ofrendar o diezmar, no, le estoy hablando del reino. Pero usted ofrenda, usted da de su tiempo en el servicio a Dios, y entonces eso se le va a multiplicar. Eso no le va a volver. Usted invirtió 1 hora en el servicio a Dios. Usted invirtió 3 horas en ir a evangelizar, en atender a una persona, en aconsejar a alguien. Eso no le va a regresar en 1 hora o en 3 horas. Eso se le va a multiplicar. Entonces, en el reino de los cielos hay que sembrar. Hay que sembrar tiempo. Hay que sembrar amor. Hay que sembrar paciencia. Hay que sembrar palabra. Sí hay que sembrar lo material también, pero no solo eso. Hay que ser fieles a Dios, diezmos, ofrendas, amén. Pero las siembras en el reino no tienen que ver solo con lo material. Siembra en tu esposa, varón, siembra en tu esposa. Es que yo siento que ya no me ama, ¿sabe? Ya no está dando fruto ese corazón. Tal vez sí está dando frutos, pero negativos. Tal vez tiene palabras hirientes, ¿sabe? Pero parte de alguna semilla que nosotros lanzamos quizá en algún momento. Y entonces por eso ahora la cosecha que tiene, puras espinas, puro chichicaste lo que sale de la boca de la señora. Entonces eso, reflexionemos, mejor pongamos buenas semillas, mejor cumplamos con ella algunas cosas básicas para la vida, y que demuestren que ella es importante para nosotros. De la misma manera con los hombres. La hermana es que ya no me mira igual, es que ya no me trata igual. ¿Sabe qué? ¿No será que ese hombre solo está mostrando alguna cosecha de algún descuido de su parte? Si estamos metidos en el reino, si estamos metidos en esta bendición de estar en contacto con el Rey del universo, con el Rey de todo lo que existe, el Creador, entonces Él nos da la capacidad para poder sembrar. Dice la Biblia que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, que Dios va a sustentar nuestras necesidades con el pan, pero también pone algo en nuestra mano que no es para comer, es para sembrar. Amor, tiempo, comprensión, hermano, palabra. Hay una palabra que es para nosotros, para alimentarnos, para saciar nuestro espíritu, para saciar nuestra alma, para sanar nuestro cuerpo. Una palabra que Dios nos da a nosotros, pero hay otra palabra que nos da en forma de semilla para que la lancemos a otros y puedan alcanzar salvación y puedan alcanzar restauración en su vida, como también nosotros lo tenemos. Mire, la dimensión del reino, las realidades del reino son tan hermosas. Ya vimos una cosa negativa, que hay cizaña también, pero hay siembra y hay crecimiento. No te preocupes, si tú has sembrado y todavía no has cosechado, espera tu tiempo. Gálatas dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, oiga, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigo en Mateo capítulo 13, verso 47, que dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar
recoge toda clase de peces. Mire qué interesante. Se le está hablando del reino, las realidades del reino. Aquí yo le pongo de una vez, mire, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué realidad? De la pesca. En el reino de los cielos hay una pesca. Hay una pesca milagrosa, pero también dice este versículo que cuando se tira la red en el mar, recoge toda clase de peces. Esto nos habla de varias cosas. En primer lugar, que el evangelio del reino no es selectivo. Oiga bien, le pido a Dios que me ayude a trasladarle bien este pensamiento. Dimensión del reino de Dios. Quiero conocer esa realidad del reino, pero el reino es como una red, y cuando se lanza agarra de todo. No, hermano, eso no está bueno, porque no hay que contaminar la iglesia. Momento. Es que mire, la red alcanza a todos, pero ya cuando vienen acá, ya llevan un proceso. Incluso los peces, digamos, no los ponen a la venta, no se comen así como los sacaron del mar. Eso pasa en un proceso, le quitan las escamas, le quitan sus vísceras y todo lo demás, y entonces ya lo preparan y ya puede ser un platillo agradable, pero llevó un proceso. Entonces el evangelio del reino no hace discriminación de personas. No es de que, uy, ese es muy pecador, ese está tatuado, uy, esa es de la vida alegre, dicen, no sé por qué, ¿verdad? Pero una persona que ha estado metida en situaciones quizá de prostitución, cuestiones así. Y entonces hay gente que dice, no, ¿cómo va a creer que va a venir esa persona a la iglesia? No, vayamos a predicarle a los ricos. ¿Sabe que hay iglesias? ¿Qué es la visión de ellos? Nosotros le vamos a predicar a los que tienen muchos recursos. Pero el evangelio del reino es una red que agarra, ¿sabe qué? El verdadero evangelio del reino puede agarrar a una persona en quiebra, en derrota, en miseria, en pobreza, pero Cristo, dice la palabra del Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, aquel que estaba menospreciado, aquel que estaba desahuciado, aquel que no tenía esperanzas, cuando llegue el evangelio del reino, y mire, iglesia, esto es importante, porque a veces en las iglesias se forman grupos. A veces en las iglesias, ahí están los pudientes y aquí están los medio y allá están los pobres, y no se relacionan unos con otros. ¿Acaso hay tres reinos? Pues es uno solo. Debemos de aprender que el alto se baje y que el que está abajo pueda subir un poco. Mantener un nivel de relación basado en el amor de Cristo. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos semejante a una red. O sea, no, en la labor evangelística y en la labor de discipulado no puede haber exclusión de personas. Vamos a hacer un discipulado para los pudientes. Aquí a la iglesia entran a la escuela de corderitos todo hoy no hemos activado, ¿verdad? Por estas cuestiones que hemos tenido, pero no importa la posición económica, incluso ni teológica, porque hay personas que vienen y que fueron líderes en otra congregación y que fueron esto y que fueron lo otro. Pues si ya saben tanta Biblia, entonces no le cae nada de mal ordenar un poquitito para tener un conocimiento de una escuela básica de doctrina. Si sabe tanto, entonces no hay problema que le hagamos una prueba porque se la sabe todas. Entonces, ¿cuál es la pena, verdad? Entonces, todos han pasado por ese proceso. No importa si es apóstol, profeta, evangelista, maestro. No, mire. Todos, si es un adorador, si es un servidor, vamos a pasar, porque esa es la vida del reino. Toda clase de peces, claro, por eso le decía yo, y le pido a Dios que me ayude, hay que recoger toda clase de peces. Ahora, hay una diferencia en que esos peces se dejen limpiar, se dejen procesar
para que lo malo que puedan traer sea quitado por el poder de la sangre de Cristo y por la obra, la revelación del Espíritu Santo, que les redarguya su corazón y que puedan entender que eso que hacían no es agradable a Dios, y vayan abandonando ese tipo de comportamiento, ese tipo de acciones que están alejadas de la voluntad de Dios. Entonces, no vamos a poner a servir a una persona que está en ese proceso de limpieza, que está comenzando quizá su proceso de limpieza. Bueno, que se convirtió un músico de una agrupación muy conocida, ¿verdad? O de un cantante muy conocido. Ah, sí, ya el otro domingo va a estar cantando. No, que cante ahí en la silla, que se meta, que aprenda a adorar, que aprenda a ejercer un sacerdocio de adoración ahí. Pero no lo vamos a subir de inmediato. Tiene que ser limpio. No vamos, el evangelio del reino no nos recibe como red para dejarnos iguales. No, el evangelio del reino agarra como estemos. Yo le digo, si alguien todavía es, no quiero dejar unos pecaditos por ahí, después me voy a acercar a Dios. No, hombre, acérquese y Dios le va a ayudar a dejar esos pecados. De su interior va a venir ese deseo, aún ese rechazo para esas cosas que son desagradables a Dios, porque el Espíritu de Dios viene a morar en su corazón. Entonces, no es que nos arreglemos. Eso es como que un enfermo diga, voy a esperar a que me pase la enfermedad para ir al hospital, para ir con el doctor. No, el único que arregla el corazón, el único que le da vida al espíritu y el único que puede sanar los cuerpos es nuestro bendito Dios. A Él sea la gloria. Entonces la red agarra de todo, pero no lo deja igual, Y de ahí que algunos peces que no quieren pasar el proceso de limpieza, se tiran de la barca y se van otra vez al mar. Acuérdense que ahí va a salir la bestia, va a emerger de las muchas aguas, que habla de multitudes del mundo. Entonces hay peces que se vuelven a lanzar. Fíjese pues, en el pasaje podemos encontrar claramente cómo el reino de los cielos no tiene solo un extremo. A veces siempre queremos enfocar las cosas solo de una forma, pero ya vimos que hay buena semilla, pero hay cizaña. Y aquí vemos que hay cosas nuevas y también cosas viejas. Sé que la palabra del Señor dice que no nos recordemos de las cosas viejas, pero está hablando en esa oportunidad de aquellas cosas que nos afectan, de aquellos fracasos tal vez que todavía nos causan dolor. ¿Y para qué acordarse? Relaciones del pasado que nos generaron tanto problema, tantas lágrimas. De eso no quiere el Señor que nos acordemos. Pero hay algunas cosas antiguas, por ejemplo, el día de tu salvación. Cuando yo me entregué a Cristo, yo estaba sin esperanza, yo estaba perdido, yo estaba aquí, yo estaba allá. Y entonces el Señor me alcanzó. Eso sí hay que recordarlo. El día que me bauticé en agua, el día que el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Son cosas que debemos de recordar de una manera tan hermosa. Por supuesto que sí. Pasas y manzanas, cosas nuevas y cosas antiguas. Pero Mateo capítulo 18 verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Oiga pues, realidades del reino. En el reino de los cielos hay juicios y recompensas. Aquí lo dice claro: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sabe? La Biblia dice que todos un día vamos a comparecer delante del Señor. Como iglesia tenemos que comparecer. Y los que no se volvieron iglesia, los que rechazaron la misericordia del Señor, también van a tener que presentarse, no en el mismo tribunal, sino en otro, en el juicio del trono blanco, para rendirle cuentas al Señor. Entonces, en el reino de los cielos hay que rendir cuentas. En el reino de los cielos hay recompensa. Si hay que rendir cuentas es porque van a evaluar nuestro trabajo, nuestro desarrollo, nuestro cumplimiento. Y hay galardones. Dice Jesús: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo.
para recompensar a cada uno según sea su obra. Mateo capítulo 20, verso 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Entonces, ¿cuál es una realidad del reino? El servicio. En el reino de los cielos hay oportunidad para trabajar, hay oportunidad para servir. Pero como le decía en los pasajes anteriores, es necesaria una limpieza en nuestra vida. No es que así como vengo yo con las costumbres, los pecados y las mañas, yo me voy a poner a servir al Señor. No, tengo que pasar un proceso de limpieza. Y me cambian las vestiduras viles, nos quitan las vestiduras de vergüenza y nos visten de sacerdotes para servirle al Rey. Nacimos para servirle al Señor. Mateo capítulo 21, mire, casi solo de Mateo son los versículos, pero hay muchos otros que hablan de las realidades del reino. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?, preguntó el Señor. Y ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, una realidad del reino de Dios es que hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Es una realidad. No podemos cambiar esa realidad, lamentablemente, porque Dios nos dio la capacidad de decidir. Nosotros decidimos si obedecemos o desobedecemos. Aquí el relato nos habla de un padre que le dice a sus hijos que vayan a trabajar en su viña. Y entonces uno dice sí, pero no va. Y el otro dice no, pero sí va. Por eso pregunta él: ¿y quién hizo la voluntad? Pues el que fue, al final el que fue. Hay gente que en el servicio a Dios dice sí, yo quiero servir, pero a la hora no hace nada. Y hay otros que están ahí un poquito, pero cuando toman impulso, se entregan y hacen la labor del Señor tan hermosa. Pero no se desanime por los desobedientes. Mejor seamos ese grupo de obedientes que agradamos al Señor constantemente. Mateo capítulo 25, ya casi termino. Verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces, esta parábola de las vírgenes nos habla de la preparación. En el reino de los cielos hay que prepararse para recibir al Señor. No se trata de vivir una vida enfocada solo en el trabajo de la iglesia y las sillas y la limpieza y la pintura y el sonido y todo, y darle de comer al hambriento y obra social y todo. No. Debemos de hacer todas esas cosas, pero lo más importante es que los que estamos inmersos en el reino de los cielos nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último sería en Apocalipsis capítulo 1 verso 9, que dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Mire, un siervo, un hombre que recibió tanta revelación, pero dice copartícipe en la tribulación y en el reino. Es decir, que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, también hay tribulaciones. No podemos decir, sí, es que, mira, a mí solo me ha ido bien desde que yo me convertí. Bueno, si tiene 2 días de convertido, tal vez. Pero si ya tiene años de haberse convertido al Señor, la verdad es que a veces pasamos pruebas muy difíciles. Pero somos copartícipes en la tribulación, pero también en todas las cosas hermosas que trae el reino de Dios. Y una de las cosas que tuvo Juan en el Apocalipsis fue revelación. Le mostraron las cosas que iban a suceder. Le mostraron las cosas de una manera tan hermosa. Es decir, que en el reino hay revelación. Sí hay tribulación, pero también hay revelación. El deseo
de mi corazón, y creo que lo que Dios plasma a través de su bendita palabra es que tengamos la conciencia de lo que es en realidad el reino de Dios y el reino de los cielos. No es una ilusión. Hay gente que cree que el reino de Dios es para tomar las alcaldías, las presidencias, las asambleas, y entonces vamos a gobernar el mundo. No, 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 no. Mire, abrámosle nuestro corazón a Cristo y que Él gobierne. Y que vengan. Que, en resumen, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué pasa? ¿Qué realidades hay en el reino de los cielos? Se lo digo en un resumen. Debe de ser una prioridad para nosotros. En segundo lugar, en el reino de los cielos hay enseñanza, predicación y sanidades. Hay buena semilla y hay cizaña. Hay siembra, hay crecimiento. Hay pesca y hay limpieza. Hay pasas y hay manzanas. Hay juicio, hay recompensa. Hay servicio, hay obedientes y desobedientes. Tiene que haber preparación para la venida del Señor. Y mientras llegamos a ese momento, habrán tribulaciones, pero también habrá revelación para continuar en el camino de la verdad y acercándonos a ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo prepare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vivamos el evangelio del reino. Vivamos esta gran noticia, estas buenas nuevas que el Señor nos ha dado, y compartámosla con los demás. Oremos al Señor. Yo le invito, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, que en este momento ya tome una decisión. No es posible. Hace años que le gusta el evangelio, pero no ha tomado una decisión. Mire, yo quizás ni lo voy a ver si usted está en otro país, está en otro departamento, no sé dónde está. Esto no se trata de usted y yo, se trata de usted y su Creador. Se trata de usted y que entre en esa dimensión del reino donde va a crecer y se va a desarrollar. Ore conmigo, por favor, ahí donde está. Dígale: Señor Jesús, te abro mi corazón y te ruego que entres a mi vida. Perdóname, Señor, reconozco que he pecado, pero reconozco que moriste en mi lugar. Yo, Señor, quiero entrar a esa dimensión del reino y que tú me enseñes cada paso que debo de dar. Ayúdame, por favor, Señor. Yo me rindo hoy a ti. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora, a la iglesia, yo quiero invitarle a que tengamos un tiempo de oración y poder suplicarle al Señor que pueda ayudarnos a vivir esa dimensión de reino. Si hemos estado en conflictos, en desánimos, incluso en tentaciones o quizás hasta en pecado, que dejemos atrás eso y vivamos esta dimensión, que el reino se vuelva una prioridad para nosotros, que recibamos la enseñanza, la predicación, que recibamos las sanidades que Dios tiene para nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a bendecir, Señor, a tu iglesia. Señor, oriéntanos, que nuestra visión, que nuestro corazón, Señor, pueda ser ministrado de tal manera que podamos obedecerte. Señor, queremos entrar en esa dimensión de siembra, de crecimiento. Queremos entrar, Señor, a cumplir la gran comisión y extender la red y cumplir, Señor, con la pesca, Señor. Que el reino, que a través de esta realidad del reino, muchos te conozcan y se rindan a ti, Señor. Susténtanos con esas experiencias nuevas, pero también con aquellas experiencias, Señor, que han sucedido en nuestra vida, pero que fortalecen nuestra fe. Permítenos desarrollar nuestro servicio, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y ayúdanos a prepararnos, porque te estamos esperando, Señor. Queremos consagrarnos a ti
y amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo. Ya tenemos una semana que viene por delante y yo le aseguro, cada día las misericordias de Dios y esa dimensión de reino está disponible para nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.